a favor de esta ley, preguntarle qué opina. Qué bueno y qué importante, y te agradezco que me des la oportunidad de decirle a la gente que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es decir, el delito de inteligencia ni siquiera es un delito de inteligencia artificial. Lo que se pena con ese, digamos, espacio de la ley es la modificación de la imagen de una persona para uso sexual, para uso de daño a la otra persona o para alterar el orden público. Es decir, son diferentes los procesos. La fiscal dijo que había un par de carpetas iniciadas, que nos explique y que en medida de lo que el procedimiento permita se aclare a quiénes son, porque nosotros tenemos una compañera que aparece en una lista que se filtró, que no es oficial, de investigación. Nosotros no hemos visto ni conocemos ninguna carpeta, ningún expediente, ninguna orden de aprehensión, y lo que le exigimos a la Fiscalía es que nos explique si también hay una persecución en contra de nuestra compañera, que tiene todo el respaldo del movimiento, pero que hay que tener claros los procesos. Somos abogados y regular la inteligencia artificial que edita videos pornográficos de niñas, que edita imágenes de cientos de personas en escuelas y que después se venden, que genera un lucro, es una necesidad en todo el mundo. Dejemos de ser obtusos, dejemos de ser tan chiquitos de pensamiento y veamos que la inteligencia artificial y sus efectos en la política y en la sociedad tienen que regularse. Eso no quiere decir que una fiscalía pueda caer en excesos. Eso es lo que hay que señalar si es el caso, porque nosotros no tenemos ninguna carpeta y no conocemos el expediente. En cuanto conozcamos ese expediente, podremos emitir un posicionamiento, pero lo que queremos es que se aclare y exigimos que se informe si nuestra compañera Roxana tiene alguna persecución, tiene alguna carpeta en su contra, y si no, también que se aclare que no hay nada y que esto pueda, digamos, zanjarse y salir adelante. Carlos, ¿pero no crees que le faltó análisis a esta iniciativa? Porque recordarás que se votó en Fast Track, no, y hasta después se hicieron los foros. Es que eso es mentira. Y ahorita está la Suprema Corte. Esa es tu opinión, pero la inteligencia artificial... ¿Que hay una acción de inconstitucionalidad? No, lo que es tu opinión es que se analizó en Fast Track. Esto es un problema que se lleva años analizando, Ruth. No seamos pero tan... aquí en el Congreso estoy respondiéndote, permíteme responderte. Este tema lo traemos desde que llegamos a la legislatura. Este es un problema nacional. Esto se tiene que regular. No es Fast Track. Nosotros estudiamos todos los días. Nosotros nos alimentamos de este tipo de insumos todo el tiempo. Es parte de nuestro trabajo. El hecho de que fuera una votación, qué bueno que se pudo dar un proceso legislativo ante una situación emergente de regular. Esto no quiere decir que el foro no era sobre la iniciativa, el foro era sobre la regulación ética de la inteligencia artificial aquí en otros estados, en otros países, y se analizaron diferentes regulaciones y lo vamos a seguir haciendo. Viene un segundo foro de análisis y de regulación ética de la inteligencia artificial, donde van a venir ponentes de todas las universidades, de México también, lo vamos a hacer en colaboración también con el COPOSIT, que es la instancia de ciencia y tecnología a nivel estatal, y es un tema que tenemos que estar en constante trabajo. Es muy, digamos, ridículo pensar, o lo que decía el Pulso, ¿no? Esto de que foro desfasados, esto es algo, el Congreso analiza permanentemente la realidad, tenemos que analizar los problemas, y cuando la tecnología supera a la política y a la ley, hay que entrar para regular, porque si no, las empresas que lucran con esto, como los medios de comunicación, por ejemplo, que no les gusta que los regulen, cuando se exceden, cuando se crean noticias falsas o cuando se edita imágenes de inteligencia artificial para afectar a un tercero, pues es donde tenemos que encontrar entre todos el equilibrio. Por eso la misma norma tiene una excepción al periodismo, a la sátira, a la crítica. En la propia norma lo pusimos, y si lo analizaras también como dices que lo analizaste y nosotros no, pues te darías cuenta que no entra el periodismo en este tipo penal. Diputado, ¿hasta qué tanto se respalda este tipo de publicaciones? Justo porque en las redes de su compañera, pues sí hay muchísimas imágenes editadas con inteligencia artificial, obviamente hacia algunos perfiles políticos. Entonces, ¿hasta dónde llega esa parte? Con claridad lo dice el artículo. No aplicará este articulado para la sátira política, para el periodismo y para este tipo de situaciones. Por eso no es imputable a la compañera ninguno de estos, de este tipo penal, y no es lógico y no es jurídicamente viable, me parece absurdo. Por eso la compañera tiene todo nuestro respaldo, porque no es parte y tampoco es servidora pública. Lo único que existe es una filtración de la Fiscalía, donde hay una lista de personas que se está pidiendo investigar, no que se está pidiendo detener. La compañera tiene todo nuestro respaldo, no vamos a permitir una persecución política,
pública, pero tampoco vamos a asumir una posición sin conocer el expediente. Exigimos que se esclarezcan los hechos, exigimos que se nos aclare si la compañera tiene algún proceso y si no, también que se aclare y que se diga quién sí, quién no y por qué hechos, porque es materia pública, porque son temas públicos y porque se tiene que conocer. ¿Y a qué se debe que ya van más de 5 días que ocurrió esta situación y todavía no saben ni siquiera por qué motivo está señalado? Porque no ocurrió ninguna situación. En realidad esto es ruido, esto es puro ruido mediático, porque lo único que existe es una filtración de una hoja que presumiblemente señala que hay que investigar a unas personas. Eso es lo que tiene que explicar la Fiscalía. Las detenciones a 2 personas también las tiene que explicar la Fiscalía, pero no es nuestra compañera la que está detenida y no lo vamos a permitir porque nuestro movimiento no viola la ley, nuestra compañera se ha mantenido crítica, pero siempre respetuosa a las leyes y a la Constitución y no vamos a permitir que por nuestro pensamiento político se le persiga a ninguna persona, pero tampoco vamos a asumir que así lo es sin conocer el expediente. Diputado, también aclarar un poco, ¿no? O sea, mencionaba que el uso de imágenes íntimas con IA es un delito diferente al tema de la modificación o lo que se está señalando en Hemos este hecho caso. esas 2 modificaciones en esta legislatura. La otra, no sé, no hizo mucho ruido, pero una es para la modificación de imágenes por intimidad sexual, por alteración sexual de las imágenes, los videos, generar videos sexuales de personas sin su consentimiento. Pero también en la otra regulación se incluye quien edite para, por ejemplo, los videos de crimen organizado que le ponen otro audio y le cambian con inteligencia artificial para alterar a la población, eso puede llegar a ser. O bien cuando modificas el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y él está en un video falso, como los que hemos visto en redes sociales, hablando de una situación muy peligrosa en la ciudad, pues eso genera un daño a las personas y eso genera una falsa, digamos, realidad. Eso genera percepción de inseguridad y además puede llegar a causar otro tipo de situaciones. Por eso tiene que regularse, porque ya existe, porque hay fraudes, por ejemplo, que utilizaban la figura de Andrés Manuel o de la doctora Claudia Sheinbaum para con inteligencia artificial invertir en una supuesta empresa de Pemex, que era totalmente falso y que mucha gente cayó en este fraude. Por esto urge regular los extremos, siempre respetando derechos humanos, siempre respetando la Constitución y encontrando un equilibrio. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con que la Comisión de Derechos Humanos y la Suprema Corte limpien un proceso legislativo que es totalmente bien intencionado y que cuando la Corte resuelva los extremos de esta iniciativa podremos corregir si es que tiene que ser, pero estamos abriendo el debate porque alguien tenía que hacerlo y San Luis Potosí es el primer estado que le entra a la regulación de la inteligencia artificial desde el Código Penal.